Hoy no es fácil de encarar desde un punto de vista estrictamente objetivo, si es que la objetividad existe. Es, en todo caso, el intento de mantener un equilibrio a veces peligroso, y es obvio, hay que tener cuidado desde el título. Porque de lo contrario, con la sola mención de ciertas palabras, se identifica la intención del programa. Terrorismo o subversión. Guerrillero o delincuente o luchador por la libertad o terrorista. De eso vamos a hablar esta noche. Para ello debemos remontarnos 10 años en el tiempo, el principio de los años 90. El país vivía una etapa democrática clásica sin ninguna otra pretensión que la de mantener el sistema y lograr ciertos avances en lo económico. Aún estaba fresco el recuerdo de las dictaduras, también estaba allí nomás el recuerdo de los intentos guerrilleros de Ñancahuazú y Teoponte. Y de pronto, nuevamente siglas, bombas que hablaban por los desposeídos, secuestros, asaltos, detenciones y denuncias de violaciones a los derechos humanos. 3 siglas fueron las que más sonaron. El Ejército Guerrillero Tupac Katari, el EGTK por un lado, con una raíz decididamente indigenista. Las Fuerzas Armadas de Liberación Zaratevilca por otro, las FARC-ZW, también de reivindicación indigenista. Y la CNPZ, la Comisión Néstor Paz Zamora, una curiosa mezcla que seguramente discute hasta hoy su verdadero propósito. Vamos con la historia. Era el final de los años 80. En Bolivia se vivía la democracia y de pronto esta explosión puso en vilo a las autoridades norteamericanas. George Shultz, que había llegado a Bolivia, en ese instante secretario de Estado norteamericano, es decir, ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Una visita largamente esperada para la diplomacia boliviana. Hay que recordar que muy pocas autoridades norteamericanas habían pisado territorio nacional en los últimos 40 años. Quizás la más recordada, la de Richard Nixon, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, que llegó hasta Bolivia. Después, algún jefe del Departamento de Estado o alguna autoridad menor. Bolivia prácticamente no existía en el mapa de los Estados Unidos. Por eso, la visita de Shultz fue bien aprovechada por las Fuerzas Armadas de Liberación Zaratevilca, las FARC-ZW, que irrumpieron en el escenario político para alterar el orden establecido de acuerdo al léxico que se utilizaba en ese instante. Pero no fue solamente eso. 2 mormones fueron asesinados también a sangre fría por las FARC-Zaratevilca, reivindicando de esa manera un nombre que al final del siglo XIX supo hacerse escuchar: Zárate, el temible Vilca, en todo su esplendor en la Guerra Federal, acompañando a José Manuel Pando, quien lo había utilizado esencialmente para llevar adelante su pretendida Guerra Federal. Pero luego el temible Vilca corrió la suerte de muchos de los que lo habían acompañado. Ley de fuga y la muerte de Zaratevilca. El nombre de este indígena, sin embargo, quedó grabada en distintos niveles de la memoria colectiva de este país. Por un lado, el Lugentes Campi, los jóvenes chuquisaqueños asesinados cruelmente en la Guerra Federal, pero por otro lado, y también en el marco de lo que era la reivindicación campesina, quedó para siempre como sinónimo de rebelión indígena. La policía, sin embargo, había actuado tras los atentados, especialmente contra los mormones, muy rápidamente. Y entonces detuvo a quien supuestamente era el cabecilla de Zaratevilca, Johnny Peralta. Yo asumo una responsabilidad política de todo el accionar de Zaratevilca. Asumimos una responsabilidad política, ¿no?, de todo ese accionar, que empieza en 1987 con el atentado a la empresa EMUSA. Un atentado en homenaje a una niña de 6 meses de edad, de nombre Isabel Quispe,
que muere en plena huelga de hambre iniciada por las mujeres de los mineros relocalizados. Una niña de 6 meses que es víctima de una política económica inhumana y que hace un mes, creo, cuando mueren 2 niños campesinos en Sucre, ¿no?, la clase dominante lanza el grito al cielo pidiendo el castigo más severo contra los ejecutantes de esa acción. Acción que evidentemente ha salido toda una desgracia y que a nombre de esa organización hermana lo lamento. ¿Se atribuyen los atentados ustedes? Nos atribuimos, ¿no? Los atentados contra el ex secretario de Estados Unidos, George Shultz, la muerte de los mormones, el atentado al Congreso Nacional, Ministerio de Minas, Banco Hipotecario. Días después de esa confesión a la prensa, Johnny Peralta fue condenado, pero no solo él, varios militantes de la Zárate-Vilca también escucharon su sentencia. De acuerdo en parte con el requerimiento fiscal de Bogas 1544-1576, falla, declarando a Johnny Justino Peralta Espinosa y Víctor Eduardo Prieto Encinas, el primero de generales conocidas en su confesión de Bogas 1757, 1762, 1763 y 1769, ya segundo de generales desconocidas por haber sido juzgados en rebeldía, autores directos de los delitos de terrorismo agravado y asociación delictuosa, y les condena a la pena privativa de libertad en presidio de 30 años que deberán cumplir en el centro penitenciario. Más resarcimiento de daño civil, pago de costas al Estado y a la parte civil. A Susana Hanover, a Zapana Hanover, de generales desconocida por haber sido con rebeldía, cómplice de la comisión de los delitos de terrorismo agravado y asociación delictuosa, y la condena a la pena de 15 años de privación de libertad en presidio en el Centro de Orientación Femenino de Obraques, más al resentimiento del daño civil contra el favor del Estado y la parte civil. A Constantino Yux Galosa, de generales conocidas en su confesión de Bogas 1236-1241, y a Juan Nelson Encinas Laguna, de generales conocidas en su confesión de Bogas 1173-1184, autores directos del delito de terrorismo y asociación delictuosa, y les condena a la pena privativa de libertad de 9 años en presidio el Centro Penitenciario San Pedro de Chinchogoro. Johnny Peralta hace poco realizó una huelga de hambre para que se cumpla la sentencia que tiene el Tribunal Constitucional sobre la reducción de penas. Todavía esto está en apelación. Que el acusado se presentare voluntariamente. Otro caso de mucha importancia para nuestro país fue el del EGTK, el Ejército Guerrillero Tupac Katari, una organización subversiva que se declaró brazo armado de un histórico proyecto autodeterminativo de nación aymara, planteado por Tupac Katari, que en 1734 sitió a La Paz. El máximo dirigente del EGTK, Felipe Quispe, fue detenido junto a otros de los militantes del EGTK luego de una serie de atentados terroristas, el asalto a alguna institución financiera, pero también un atentado fallido donde murieron algunas personas. Ya detenido conocimos al Felipe Quispe del EGTK, al ideólogo, al hombre responsable por todos esos atentados, pero también los bolivianos asistimos a través de esta entrevista a un pensamiento distinto, a un hombre que había bebido esencialmente del indigenismo, y los medios de comunicación se hicieron eco. Palabras claves comenzaron entonces a difundirse, caras, taras, y al mismo tiempo los bolivianos conocimos las dos caras del racismo. Bueno, señores periodistas, yo soy el padre y fundador del Ejército Guerrillero Tupac Katari desde 1984. Nosotros luchamos por una causa justa, porque nosotros los indios, los llamados indios despectivamente aquí en Collasuyo, estamos oprimidos 500 años. 500 años hemos sido esclavos de los blancos, de los jaras, ¿no? De esa manera nos alzamos en armas. Es una idea, es un pensamiento que salió de nosotros. Es un pensamiento que nos han dado como herencia nuestro glorioso Mayco Tupac Katari. A diferencia de Johnny Peralta, de la Zárate-Vilca,
Felipe Quispe no se siente culpable, únicamente el ideólogo. Como organización, sí, hemos reivindicado, pero yo soy ideólogo, yo soy el pensador. He escrito un libro como como el Marx, Lenin, cualquier cara escribe, ¿no?, sobre una ideología, y así también nosotros los indios tenemos que escribir nuestro principio ideológico y programático para gobernarnos, porque ya 500 años nos han gobernado, nos han manejado esas caras. Tantos años que hemos muerto. En Huancavelica, en la mina, millones de indios han dejado sus huesos, y con esos huesos se puede construir de América a Europa un puente, y lo que han saqueado nuestros oros, nuestras platas. ¿Y eso qué es? Ustedes, caras que están acá, sus padres nos han oprimido. Todos estamos de acuerdo en que esas injusticias tienen que desaparecer, pero con una bomba vamos a hacer desaparecer eso. No, pues es que a mí no me gusta que mi hija sea su empleada de usted, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo protestar? No voy a poder... ¿Con una bomba? Pedir limosna. ¿Con una bomba? Sí, han comenzado con una bomba en El Salvador, han comenzado con una bomba en Perú, han comenzado en Colombia, en todas partes, y esto es el comienzo. Después ya verán cómo vamos a definir. Pero en esta guerra, por lo menos la del EGTK, no solo están los indígenas. Hay también algunos caras, como los llama el propio Felipe Quispe. Están los hermanos García Linera. En total son 12 militantes del EGTK. Está la mexicana Raquel Gutiérrez y otros que fueron recluidos en distintas penitenciarías de la sede del gobierno. Lo cierto es que Derechos Humanos comienza a preocuparse demasiado por la suerte de los detenidos, tanto del EGTK como las FARC Zaratehuilca, esencialmente por una constante denuncia de violación a los derechos humanos, tortura sobre todo, pero también retardación de justicia. Hasta ahora nos encontramos sin sentencia en primera instancia, y lo único, en las únicas actuaciones judiciales en las que hemos participado son en las audiencias indagatorias y en 2 de debates. Ustedes se preguntarán, como también nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que después de 5 años de detención no tengamos hasta ahorita la primera sentencia? Y por los informes de Amnistía Internacional durante 4 años seguidos, entonces sin duda el panorama es complejo. Frente a esta complejidad del caso, que nos tiene a nosotros encarcelados 5 años sin que sepamos a ciencia cierta si somos culpables o no, ha surgido la ley de fianza juratoria. Pero hay problemas en la cárcel de Chonchocoro. Hay mucha gente detenida y hay también muestras de solidaridad. Los gritos son inequívocos. La gente que apoya a este movimiento es peruana. Comunicándole de que hoy día se ha confirmado una vez más la farsa y la falsedad del sistema jurídico legal. Hoy día hemos sido burlados nuestros derechos. Otro de los García Linera, Raúl, en este caso, denuncia torturas. Su esposa denuncia un intento de violación. Todo esto en el marco de denunciar violaciones a los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, Raúl García Linera asegura que el EGTK no será derrotado. Me ha apaleado. Aún tengo las marcas y ya llevan 15 días de cuando me han apaleado. He tomado medicinas, se me han proporcionado medicinas, me he friccionado. Aún tengo las marcas de ello. Una de las cosas que no ha mencionado mi esposo es el hecho de que él ha sido objeto de un intento de violación y bajo la amenaza de violación mía ha tenido que hablar muchas cosas también. No creo que pueda agarrarnos por la capacidad orgánica que tenemos, pero si aún ello pasara, sí, sería un golpe, no negamos, sería un golpe, pero destruirnos creo que sería muy difícil.
Difícil o no, lo cierto es que el grupo insurgente fue destruido, disuelto por lo menos, porque años después prácticamente todos los miembros del EGTK dejaron las cárceles. Como se verá más adelante, adoptaron otra posición, aparentemente más democrática. La capacidad de organización del EGTK se vio luego en las jornadas del año 2003, fueron de otra naturaleza, aunque igualmente violentas. Los movimientos sociales comenzaron con un nombre, el MIP, el Movimiento Indígena Pachacuti, aunque antes el cerebro del EGTK, Felipe Quispe, incursionó primero en el sindicalismo a través de la CESUTCB como máximo líder de los campesinos de Bolivia y posteriormente como diputado nacional. En esencia, las tres organizaciones, y estamos mencionando a la CNPZ también, fueron destruidas, por lo menos ya no operan no como organizaciones terroristas o subversivas, como quien quiera denominarlas. Jorge Lonsdale, empresario exitoso, dirigente de los empresarios, dirigente deportivo, un hombre conocidísimo en La Paz. La noticia de su secuestro causó conmoción, y es obvio, la especulación le ganó a la realidad, y 1000 historias se tejieron en torno a este hecho. El desenlace, lo van a ver ustedes, fue trágico, trágico para Lonsdale y trágico también para sus secuestradores. Un día las calles de La Paz amanecieron con unas pintadas, un sol naciente con una sigla, CNPZ. Ni de lejos se podía uno imaginar que se referían a nada menos que al hermano del entonces presidente de la República, Jaime Paz Zamora. Un grupo terrorista o insurgente había tomado su nombre, la Comisión Néstor Paz Zamora. En ese instante se estaba reivindicando algunos atentados. Un atentado a la sede de los Marines que tienen los norteamericanos en nuestro país para custodiar su embajada, por ejemplo. La policía se sentía impotente. Mire, pese a los buenos esfuerzos que hemos puesto en el rastrillaje tanto en la ciudad de La Paz como en el Alto, aún no tenemos nada concreto. Las Fuerzas Armadas, igual que la policía, no habían avances significativos. Héctor Ormachea, ministro de Defensa de la época. Lamento mucho no tener mayor información en este momento. Aún no se había secuestrado al ingeniero Jorge Lonsdale. La CNPZ era simplemente una sigla. En ese instante dio la sensación de que el gobierno intentaba minimizar las cosas. La paz social, que déjeme decirle, Mario, con todo respeto, yo creo que la tenemos. Esta es una escaramuza. Este es un intento desesperado por dar una sensación, yo diría, una sensación artificial de que en este país no hay paz social. Yo creo que estructuralmente hablando, y si usted compara con todos los países del mundo y los países que son nuestros vecinos, yo creo que estructuralmente hablando, no le hablo de la coyuntura, este es un país que tiene paz social y vamos a vencer sobre el terrorismo. Pero para vencer sobre el terrorismo, el gobierno tenía que vencer sus propios fantasmas, los del pasado, por ejemplo. Y esa ligación entre Jaime Paz Zamora y la Comisión Néstor Paz Zamora no era fácil de olvidar. Por eso, el entonces presidente de la República aseguraba que el MIR y el terrorismo nada tenían que ver. El MIR nació contra el ELN. Es decir, para que se aclare de una vez por todas, el MIR nace con todos aquellos que no quisieron ir a agarrar las armas en Teoponte con el ELN, entre ellos yo. ¿Cómo discutirle a uno de los fundadores del MIR, en este caso Jaime Paz Zamora? A no ser que uno de los que discutan sea Antonio Araníbar, otro de los fundadores del MIR. Yo debo decir categóricamente que el MIR no nació contra el ELN. El MIR nació contra la dictadura bancerista que acababa de instalarse. El
hoy presidente de la República y quien les habla, tuvimos en representación del MIR, que nació ese mismo día, un encuentro y una reunión política con dos de los más altos jefes del ELN que estaban en la clandestinidad como nosotros. Anécdota puede ser. Lo cierto es que el entonces presidente de la República, Jaime Paz Zamora, se veía en la encrucijada de combatir al terrorismo a pesar de su pasado o simplemente dejar pasar las cosas. Esas cosas que se precipitaron inmediatamente tras el secuestro de un empresario, Jorge Lonsdale, quien en ese instante ostentaba varios títulos: presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, presidente del Club Bolívar, presidente de IDEA, un instituto al servicio de la capacitación de administradores, en fin, toda una personalidad. Su secuestro se produce en la sede del gobierno, en uno de los barrios paceños. De acuerdo a los relatos, los secuestradores llegaron en 2 vehículos, interceptaron el vehículo donde iba Jorge Lonsdale, dueño de Bascal. Ahí, luego de romper los vidrios, hirieron también gravemente a Fernando Medina, chofer de Lonsdale. Los testigos en ese instante no pudieron dar mayores detalles. Se hablaba de una mujer, se hablaba de alguien con acento extranjero. Lo cierto es que en ese instante el ministro del Interior era Guillermo Capobianco. Años después, él recuerda así la odisea. Inmediatamente tratamos el tema en gabinete de seguridad y aquí aconteció una cosa importante. Recibimos la solicitud oficial, directa, de la familia para que el aparato del Estado, que no era una gran cosa en ese momento ni en esa época, recuerde usted que, como sucede desafortunadamente en este país, nosotros recibimos el despacho y el ministerio absolutamente desmantelado, porque desafortunadamente no hay políticas de Estado en este país. Entonces, la familia solicitó a ese aparato del Estado, al que nosotros tratábamos un poco de fortalecer, de que permaneciésemos al margen. Y ese era el pedido en esencia, porque la familia había contratado un experto en este tipo de crisis, una compañía inglesa. El inglés llegó hasta nuestro país y comenzó a hacer las pesquisas. Varias historias se tejieron en el entretiempo, hasta que de pronto PAT fue elegida por la gente de la CNPZ para hacer conocer que Jorge Lonsdale estaba vivo, que era motivo de un secuestro y que en esencia se trataba de un secuestro con móviles políticos. El entonces director de PAT, Carlos Mesa, recibió esa prueba de vida e inmediatamente hizo conocer a la prensa. Se trata de una carta personal que obviamente sin firma, indica Comisión Nacional Néstor Paz Zamora, una carta a mano escrita por don Jorge Lonsdale con fecha 25 de noviembre que ha sido certificada como original de letra de su padre por su hijo Tommy Lonsdale, y un comunicado a los medios y a la opinión pública del Comando Néstor Paz Zamora que tiene este sello del ELN, Comisión Nacional Néstor Paz Zamora, más 2 fotografías de don Jorge Lonsdale. Una fotografía que luego les voy a pasar en detalle para que ustedes puedan verla, donde se ve a don Jorge Lonsdale con 3 encapuchados con las iniciales del Comando Paz Zamora, y otra fotografía de don Jorge Lonsdale con un periódico, La Razón, del día de ayer, lo que vendría a certificar que se trata obviamente de una foto de ayer con el mismo titular de La Razón, que marca que es lo que se llama en estos casos prueba de vida. La carta dirigida a mí en la parte básica dice: nos parece fundamental la publicación del material que adjuntamos, por lo que nos permitimos insistir y reiterar este pedido, que no viene solo en función de nosotros mismos, sino favorecerá el desarrollo de la negociación para la liberación pronta del empresario secuestrado. La carta de don Jorge Lonsdale indica: apreciado Carlos, abuso de nuestra amistad para escribirte con el deseo de que por tu intermedio se aclare mi liberación después de estos largos 5 meses y medio de cautiverio. Escribo libremente, si bien algunas cosas no podré mencionarlas.
Mi liberación dependerá de exitosas negociaciones de mis captores con mi familia, y la intervención de la policía o terceros grupos necesariamente crea un serio peligro para mi persona, y quisiera pedir por tu intermedio a la prensa que solicite a la policía concedernos un tiempo corto a mi familia para solucionar mi secuestro. Mis captores están convencidos que el Ministerio del Interior, con su actual campaña, están decididos a exterminarlos, sea como fuere, incluyendo la posibilidad de matarme en sus operaciones. Te agradezco por el interés que has puesto a mi problema. Recibe un cordial abrazo de tu amigo Jorge, firma Jorge Lonsdale. Carlos Mesa confesaría años después que en el marco de lo que fue su carrera periodística, este fue uno de los momentos más difíciles. Había recibido la carta de un hombre desesperado, y tal como se plantearon las cosas posteriormente, nada se pudo hacer. En el marco del secuestro, la Comisión Néstor Paz Zamora exigía que la policía no intervenga. Aparentemente esta era la mayor preocupación de la Comisión Néstor Paz Zamora. Por eso, Carlos Mesa, PAT, recibe una segunda carta de la CNPZ. Allí se denuncia que la familia y la policía están interfiriendo. No nos sorprende tanto la actitud del gobierno, cuya deshonestidad la demuestra a diario, pero sí nos desconcierta, dice el comunicado, la posición suicida que ha adoptado la familia del ingeniero Lonsdale en abierta complicidad con el Ministerio del Interior. La familia Lonsdale apuesta en la mentira a una solución vía intervención policial, no importándoles la vida del familiar. Es mentira, dice el ELN, que no hayamos retomado contacto con la familia a partir del envío de un documento público a Carlos Mesa. El primer contacto fue el pasado martes 27 de noviembre, es decir, un día después, esto lo apuntamos nosotros, de haber recibido la primera fotografía que testificaba la vida del secuestrado. De igual manera, es mentira que no se haya negociado con anterioridad. Hubo más de 20 contactos con la familia y no solo 3 o 4 como informó a la prensa de manera distorsionada el señor Lonsdale, hijo del secuestrado. ¿Qué sucede? ¿Será que les duele tanto soltar su dinero a tal punto que prefieren jugar con la vida de un familiar suyo antes de pagar un rescate? Para no dejar lugar a dudas, reafirmamos categóricamente que la posibilidad de rescatar con vida al ingeniero Lonsdale a través de la intervención policial es nula. Hasta ese instante, la policía, la familia de Lonsdale estaba lidiando con un grupo de encapuchados. Sin embargo, tras el atentado a la casa de los Marines se descubre una placa, y la placa lleva a una investigación. Efectivamente, el mes de enero de este año, este vehículo había pasado por la tranca de Chuticoyo, en la cual se daba el nombre de un señor Miguel Nordduster, que lo pueden ver en la primera fotografía, quien se hacía pasar por religioso. Por favor, a ver, por favor, si... Verificamos mediante los organismos internacionales de policía, y se verifica que tenía un pasado de terrorismo de derecha en Italia. Esta fue la primera pista, y a partir de esta pista empezamos a trabajar. Sin embargo, no había ninguna otra evidencia. Posteriormente se coordinó varias actividades con todas las instituciones de seguridad y de inteligencia del Estado. Posteriormente, el subsecretario del Interior dio detalles del operativo realizado en 2 inmuebles de la ciudad de La Paz, uno en la ciudad de La Alto, donde se encontraron evidencias de la participación del comando Néstor Paz Zamora en el secuestro del ingeniero Jorge Lonsdale. Mostró un zapato que había sido comprado días antes por el ingeniero Lonsdale y manifestó que el detenido Serafín Elvis Vargas Guerrero confesó total y absolutamente que este comando secuestró al ingeniero Lonsdale, dando detalles de su captura. Sin embargo, él continúa secuestrado. Fue Tommy Lonsdale, hijo del industrial Jorge Lonsdale, el que pidió a la población que se coopere a la familia a dar con el paradero del ingeniero Lonsdale. Alcanzando 6 meses de secuestrado. Como se ve claramente, esto fue una cuestión política de terroristas, y es una pena que un ciudadano, que su único pecado ha sido trabajar para este país, haya tenido que sufrir las consecuencias
de unos pocos malentendidos de este país. Pero llega lo inevitable. Y esta historia tiene dos partes, porque en primer lugar se detiene a una persona, un súbdito peruano, noche antes que comience ese operativo. Aparentemente, este hombre detenido que tenía doble identidad revela dónde está Jorge Lonsdale. Excesos mediante, claro, esos excesos conducen a ese hombre a la muerte. El tema es que se ha descubierto finalmente dónde está detenido Jorge Lonsdale. La policía va a actuar y hay una orden contundente del presidente. Y a las 6 de la mañana esperé una hora, desperté al presidente de la República y le di un informe pormenorizado de la situación. Y fue allí cuando me dice, ministro, instelos por todas las formas que usted tenga a la rendición. Pero si no hay una respuesta adecuada, proceda a hacer lo que tiene que hacer. Nuestras fuerzas fueron respondidas a la intimidación por las armas. Había un combate intenso pero corto, y al inicio del combate los terroristas dieron muerte a Jorge Lonsdale. Pero no fue solo Jorge Lonsdale el que murió. Miguel Norstuster también dejó allí su vida, junto con otros 2 miembros de la comisión Néstor Paz Zamora. Otros fueron salvados. Años después, Guillermo Capobianco nos dijo, hubieron excesos. Y lo que me daba bronca era el hecho, ¿no?, de que en un contexto internacional y en un contexto sobre todo nacional, de un gobierno que respetaba las libertades, de un gobierno democrático, elegido por el pueblo, etcétera, etcétera, yo no podía concebir de que se hubiese hecho esa acción. Por eso intentamos, y lo logramos a media, salvar la vida a esa gente. Le digo logramos a media porque el operativo, digamos así, frontal, de la parte frontal de la casa, ese operativo fue impecable. Ese operativo lo dirigió el coronel Linares.
fue impecable y pudo haber degenerado, digamos, en excesos, que menos mal, y gracias a Dios yo estaba presente, e impedimos absolutamente que se hiciese daño a los jóvenes que digamos, salvaron la vida en ese operativo. Pero donde ya no pudimos hacer nada, y evidentemente, al parecer, fue lo que posteriormente informamos al Congreso diciendo: Los años y los acontecimientos que continuaron luego de la caída de los tres grupos fueron distintos. Era de esperar que el fracaso de estas demostraciones y la dureza con la que la policía y la justicia boliviana actuaron tendrían que cambiar el rumbo de las propuestas de los líderes. La CNPZ desapareció, al igual que las FAL Zaratevilca, y al final el EGTK, el Ejército Guerrillero Tupac Katari, dejó las armas y se unió al sistema político bajo la égida del MIP, el Movimiento Indígena Pachacuti. ¿Pero todo terminó? Aparentemente sí, aunque la policía y los organismos de seguridad del Estado siguen con atención a otros grupos. Al margen de los tres grupos prácticamente desaparecidos, hubo otro que actuó en nuestro país, pero que tiene su raíz esencialmente en el Perú, el MRTA peruano, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Esta gente secuestró al empresario privado Samuel Doria Medina. Todo un cambio. Los organismos de seguridad del Estado han asegurado que quien estuvo encabezando este secuestro fue nada menos que Serpa Cartolini, un hombre muy ligado al MRTA y que concluyó sus días cuando el gobierno de Alberto Fujimori tomó de manera dramática la embajada del Japón en el Perú, donde estaba el propio Serpa Cartolini, mucha gente del MRTA y varios diplomáticos, entre ellos Jorge Gumucio, embajador en ese instante de Bolivia en el Perú. El secuestro de Doria Medina, hay que recordarlo, concluyó satisfactoriamente. Doria Medina fue devuelto por sus captores, aunque se pagó una cuantiosa cifra de dinero por el rescate. De todas formas, y como en los anteriores casos, la policía actuó rápidamente, deteniendo a los autores. ¡Son las masas y las armas! ¡Patria muerte! ¡Venceremos! ¡Tupac Amaru vive, vuelve y vencerá! Pero ¿cuál fue la suerte que corrieron los detenidos? En muchos casos cumplieron condenas. En otros también se acogieron a la ley Bladman, es decir, a la ley de fianza juratoria. El tema del EGTK, por ejemplo. Álvaro García Linera, lo hemos visto en las imágenes, pedía una sentencia 5 años después. 10 años después sigue pidiendo lo mismo. Un juicio que se inició en febrero del año 1992, que está en la primera etapa, ¿no? Del juzgado, un juzgado, segundo de partido en lo penal. Se ha llegado hasta las declaraciones de los policías. Todavía falta un periodo largo de pruebas y no hay sentencia ni siquiera en primera instancia, y estamos 2003, 11 años y no hemos acabado la primera de las 3 grandes etapas que tiene todo juicio. De acuerdo al nuevo Código de Procedimiento Penal, todos los casos, todas las causas deben extinguirse en su acción penal en mayo del 2004. Este podría ser el tema para la gente del EGTK y la gente que, habiendo conformado grupos subversivos, aún no tienen condena. Pero esto sirve para todo el mundo. En este contexto, la pregunta directa a Álvaro García Linera: ¿para qué se estaba conformando el EGTK? ¿Cuál era el objetivo? Fue una organización básicamente de aymaras, de comunidades aymaras y algo quechuas, que lo que hicieron era prepararse para lo que se denominaba un gran levantamiento, una gran sublevación indígena para la toma del poder por parte de los indígenas.
con armas? Lo que hubo era entrenamiento, hubo cierta compra de armas. De hecho, mi hermano cae detenido en un intento de comprar armas al ejército. Se logró comprar algunas, otras no se pudo comprar, pero ante todo se basaba en procesos de autoorganización y de entrenamiento militar al interior de las comunidades y como parte de las tareas de las propias comunidades, tanto en el altiplano como en los valles. El cargo mayor que tiene el EGTK en su contra es de alzamiento armado, que está tipificado como delito que podría ser pasible a una condena de 20 años de cárcel. En todo caso, Álvaro García insiste como Felipe Quispe que únicamente fueron los ideólogos y que son otras personas distintas a ellos quienes pusieron las bombas en, por ejemplo, los transformadores de electricidad. Y fueron otras personas también quienes participaron en el asalto a una remesa de la universidad en Cochabamba, al igual que la explosión de un gasoducto. Pero, ¿qué fue del EGTK? ¿En qué momento abandonan su idea de la lucha armada, si es que la han abandonado? ¿En qué momento Felipe Quispe, saliendo de la cárcel, decide el sindicalismo indígena primero y luego el parlamentarismo a través de la democracia? Esta estructuración con tendencias militares en el ámbito comunitario que empujamos desde el año 87 hasta el 92, esa sí ha desaparecido, no existe esa estructura organizativa. Pero lo que sí queda muy fuerte es un ideario político. Yo creo que el ideario del EGTK, en términos de sublevación de comunidades, constitución de autogobierno indígena, reivindicación de la identidad nacional aymara, son los tres grandes idearios. Creo que en términos de orientación política se han mantenido a lo largo de estos últimos 11 años y de hecho creo que han encontrado una base mucho más fértil, un escenario mucho más propicio, que es tanto el del camino que siguió Felipe, que es meterse a las elecciones, sin mucho resultado, pero asumió eso él, y el otro que es el del enraizamiento de esta ideología en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los gremios y en los barrios. Yo creo que la experiencia organizativa fue la que se cerró y se acabó y fracasó, del año 88 al 92, pero el ideario político y la propuesta política que se diseñó en esa época está hoy en día muy difundido en zonas del altiplano, en zonas periurbanas indígenas de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Potosí, y es quizás este el nuevo escenario tanto electoral como de movimientos sociales donde se ha podido canalizar lo que fue una propuesta de país y una propuesta de gobierno diseñado 15 años atrás. Hay gente muy quisquillosa en torno al calificativo que se pueda dar a estos grupos. El Estado asegura son terroristas. Ellos se autodenominan como subversivos. ¿Cuál es la diferencia cualitativa entre ambos conceptos? El Estado usa el calificativo de terrorista para dos cosas. Primero, descalificar mediante un estigma. La palabra terrorismo está asociada a violencia, muerte, a lo que es una organización política. Pero además el Estado intenta incriminarnos en una serie de acusaciones de delitos comunes, porque se supone que en democracia no hay delitos políticos. Y la posición que se tomó como colectividad detenida era de que se admitía un delito político, que era el de preparar un levantamiento en contra del Estado, en la perspectiva de la formación de un gobierno indígena, pero nos hemos defendido en las acusaciones que tienen que ver con delitos menores o delitos comunes, que son acusaciones de asaltos, acusaciones de otro tipo de infracciones penales. ¿Y el subversivo? Lo malo es que lo bueno, en el Código Penal no hay este calificativo de subversivo. En todo caso es una definición más sociológica. El subversivo es un grupo o una persona que se levanta en contra del orden estatal constituido, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se nos preguntaba a nosotros, ¿ustedes cómo se definen? Como subversivos frente a un orden estatal colonial, racista, que se lo busca cambiar para dar paso a un tipo de gobierno indígena. El mundo ha cambiado indudablemente desde que la primera potencia mundial definió que su principal enemigo es el terrorismo. El propio George Bush definió como terrorismo a todas las acciones que estaban destinadas a herir los intereses norteamericanos en cualquier parte del mundo.
Luego de la caída de las dos Torres Gemelas, el terrorismo fue la excusa para que los norteamericanos primero invadan Afganistán y luego hagan lo mismo con Irak. El terrorismo, en todo caso, se ha convertido en el centro de atención de los Estados Unidos, que quiere irradiar esa política al resto del planeta. Pero, ¿cómo negarlo? El terrorismo existe, la subversión existe. Ahí está el MRTA peruano, ahí está Sendero Luminoso, ahí están las FARC de Colombia, teniendo incluso territorios libres. Y ahí está el nuevo dolor de cabeza que tiene en este instante el gobierno boliviano. Las FARC-B, es decir, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Bolivia. Un intento por trasladar mecánicamente las FARC colombianas a la realidad nacional. Y en este contexto, la policía boliviana ha denunciado actividades subversivas en Bolivia. Y ha señalado que José Francisco Cortés Aguilar, quien en realidad es Luis Gerardo Cortés Beltrán, colombiano, y además otras personas, miembros del Frente José David Suárez del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, llegaron a Bolivia mediante gestiones realizadas por dirigentes cocaleros del Chapare Cochabambino y yungas paceños, con el objeto de brindar apoyo económico para la capacitación ideológica y militar de un centenar de campesinos relacionados al cultivo de la hoja de coca en los sectores ya señalados. Cortés y quienes están detenidos con él han negado toda participación en este contexto y han señalado que lo único que han hecho es trabajar por los derechos humanos a través de organizaciones que ya se han pronunciado prácticamente en todo el mundo, defendiendo la actividad de Cortés. De todas formas, el dossier que ha presentado la policía y que es atribuido a Cortés y a los otros detenidos es impresionante en su contenido, porque se habla, 1, de adoctrinamiento, 2, de la situación boliviana y 3, en el marco de lo que es una acusación directa, la conformación estricta, minuciosa de las Fuerzas Armadas en Bolivia. En estos documentos se han podido encontrar detalles de las Fuerzas Armadas que difícilmente podrían conseguirse. Fotografías, movimientos, cheques, en realidad una serie de documentos han sido presentados ya como prueba contra Francisco Cortés, detenido en San Pedro de Chonchocor. Terrorismo o subversión, es difícil distinguir esa delgada línea roja. De todas formas, la violencia en todos los casos es el común denominador en este tema. La propuesta que se hacía entonces era de que los cambios posiblemente tenían que recurrir a la violencia, pero esta violencia no tenía que ser provocada por las comunidades, sino, y para eso se preparaba la gente, tenía que ser en resistencia y en respuesta a la violencia que pudiera ejercer el Estado. Y de hecho, la estrategia de los movimientos sociales contemporáneos indígenas se basa en ello. Impulsar la mayor cantidad de reformas por vías democráticas y pacíficas, por vías del reclamo social, y en los momentos en que tenga que se dé la represión, que se dé el ataque de parte del Estado, también estar preparados para poder responder, si no en igualdad de condiciones, al menos en circunstancias de autodefensa para que se hacía entonces era de que los cambios posiblemente tenían que recurrir a la violencia, pero esta violencia no tenía que ser provocada por las comunidades, sino, y para eso se preparaba la gente, tenía que ser en resistencia y en respuesta a la violencia que pudiera ejercer el Estado. Y de hecho, la estrategia de los movimientos sociales contemporáneos indígenas se basa en ello. Impulsar la mayor cantidad de reformas por vías democráticas y pacíficas, por vías del reclamo social, y en los momentos en que tenga que se dé la represión, que se dé el ataque de parte del Estado, también estar preparados para poder responder, si no en igualdad de condiciones, al menos en circunstancias de autodefensa para que Amnistía Internacional ha denunciado constantemente que los organismos de seguridad del Estado han violado sistemáticamente los derechos humanos. El Estado, por su parte, siempre ha negado tales extremos, asegurando que son los organismos internacionales de derechos humanos los que promueven y protegen a esos grupos.
En Bolivia, la historia lo ha demostrado, ni la guerrilla ni los grupos subversivos han durado lo suficiente como para preocupar al Estado, como en el caso de Colombia, por ejemplo. Pero la pregunta al final sigue siendo la misma. ¿Terrorismo o subversión? ¿Terrorista o combatiente por la libertad? ¿Guerrillero o simplemente delincuente? Usted júzguelo. Aquí solo les recordamos los hechos. Eso ha sido todo por hoy. Nos encontraremos nuevamente la próxima semana en otro tema en Detrás de las Noticias.